La Biblioteca de Alejandría, el conocimiento perdido que cambió la historia. Capítulo 1. El sueño de un imperio intelectual. En el año 323 antes de nuestra era, el mundo conocido quedó sumido en un silencio incierto. Alejandro Magno, el conquistador que había unificado territorios desde Macedonia hasta la India, yacía muerto en Babilonia a la edad de 32 años. Su imperio, vasto como ninguno antes, se extendía por 3 continentes y abarcaba culturas milenarias que nunca habían compartido un mismo horizonte político. Pero con su último aliento, Alejandro no dejó heredero ni plan claro de sucesión. Solo una pregunta resonó entre sus generales: ¿quién heredaría el mundo? Lo que siguió fue una época de guerras fratricidas entre los diadocos, los sucesores que habían servido bajo las órdenes del conquistador macedonio. Cada uno reclamaba para sí una porción de aquel imperio fragmentado. Entre ellos, un hombre de astucia excepcional y visión singular se apropió de la región más rica y estratégica del mundo antiguo, Egipto. Su nombre era Ptolomeo, hijo de Lagos, conocido más tarde como Ptolomeo Sóter, el Salvador. Ptolomeo no era simplemente un militar ambicioso. Había sido compañero cercano de Alejandro, testigo de sus conquistas y estudiante de su visión cosmopolita. Comprendía que el poder no residía únicamente en la fuerza de las armas, sino también en el prestigio cultural y la legitimidad intelectual. Mientras otros generales se disputaban territorios con batallas sangrientas, Ptolomeo eligió un camino distinto. Decidió construir no solo un reino, sino una civilización. Y para ello, necesitaba una capital digna de la grandeza que imaginaba. Alejandría fue fundada por el propio Alejandro Magno en el año 331 antes de nuestra era, durante su campaña en Egipto. La ciudad se levantó en la costa mediterránea, en un punto estratégico que conectaba el mundo griego con las antiguas tierras de los faraones. Su ubicación no era accidental. Alejandría estaba destinada a ser un puente entre Oriente y Occidente, un lugar donde las culturas del mundo antiguo pudieran confluir. Bajo el gobierno de Ptolomeo, esta visión comenzó a materializarse de forma espectacular. Ptolomeo entendió que Alejandría debía convertirse en algo más que una ciudad comercial o un centro militar. Debía ser el faro intelectual del mundo conocido. Para lograrlo, concibió un proyecto sin precedentes: la creación de una institución que reuniera todo el conocimiento humano disponible. Así nació la idea de la Gran Biblioteca de Alejandría, acompañada por el Mauseion, una especie de academia donde los sabios más brillantes de la época podrían dedicarse al estudio y la investigación. La ambición del proyecto era asombrosa. No se trataba simplemente de acumular libros, sino de crear un repositorio universal del saber. Ptolomeo y sus sucesores buscaban reunir manuscritos de todas las civilizaciones conocidas: griegos, egipcios, persas, judíos, babilonios, indios. Querían que Alejandría albergara las obras de Homero y Hesíodo, los tratados de Platón y Aristóteles, los textos sagrados de Oriente, los conocimientos matemáticos de Mesopotamia, los secretos médicos de todas las culturas. Era, en esencia, el primer intento sistemático de catalogar y preservar la totalidad del conocimiento humano. La construcción de la biblioteca comenzó bajo el reinado de Ptolomeo I, aunque fue su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, quien la consolidó y expandió hasta convertirla en la institución más prestigiosa de su tiempo. Los Ptolomeos invirtieron recursos enormes en este proyecto. Enviaron agentes por todo el mundo mediterráneo y más allá, con la misión de adquirir manuscritos, copiarlos y traerlos a Alejandría. Ofrecían sumas generosas a quienes poseían obras valiosas. Establecieron una red de escribas y traductores que trabajaban sin descanso. Pero antes de continuar adentrándonos en esta historia extraordinaria, quisiera hacer una pausa. Si estás disfrutando de este viaje al pasado, te invito a suscribirte a este canal. Producir documentales históricos de esta profundidad requiere investigación exhaustiva, trabajo de guión y dedicación considerable. Tu apoyo, a través de una suscripción, nos permite seguir explorando los grandes episodios de la historia humana con el rigor y la calidad que merecen. Cada suscriptor nos ayuda a mantener vivo este espacio dedicado al conocimiento y la reflexión histórica. Ahora, regresemos a las calles de Alejandría, donde el sueño de un imperio intelectual estaba a punto de transformar el mundo antiguo. La biblioteca no era simplemente un edificio. Era un símbolo del nuevo orden que los Ptolomeos querían establecer. En un mundo que acababa de salir de décadas de guerra, donde las identidades culturales estaban siendo redefinidas tras las conquistas de Alejandro, la biblioteca representaba la posibilidad de una síntesis universal. Era un lugar donde un erudito griego podía estudiar textos persas, donde un sabio judío podía debatir con filósofos estoicos, donde las matemáticas babilónicas se encontraban con la geometría griega.
El proyecto fue, desde el principio, profundamente político. Los Ptolomeos necesitaban legitimarse como gobernantes de Egipto, una tierra con tradiciones milenarias y una identidad cultural fuerte. Al convertir Alejandría en el centro del saber universal, se presentaban no como conquistadores extranjeros, sino como herederos legítimos de todas las grandes tradiciones civilizatorias. La biblioteca era, en este sentido, un instrumento de poder blando, una forma de proyectar influencia cultural y atraer a las mentes más brillantes de la época. Y funcionó. Durante los siglos siguientes, Alejandría se convertiría en el destino obligado de cualquier intelectual con ambiciones serias. La ciudad brillaba junto al Mediterráneo como un faro de civilización, y en su corazón latía la biblioteca, el mayor tesoro de la antigüedad. Pero para entender verdaderamente su impacto, debemos adentrarnos en su funcionamiento, en la vida cotidiana de aquellos pasillos repletos de papiros, en las mentes que habitaron sus salas y transformaron nuestra comprensión del universo. Capítulo 2. El mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Imaginar la gran biblioteca de Alejandría es un ejercicio de arqueología mental. No quedan ruinas que visitar, no hay planos arquitectónicos que consultar. Todo lo que sabemos proviene de testimonios fragmentarios, menciones en textos antiguos y la labor reconstructiva de historiadores modernos. Sin embargo, a partir de estas piezas dispersas, podemos vislumbrar la magnitud de aquella institución extraordinaria. La biblioteca formaba parte de un complejo mayor conocido como el Mausolleum, literalmente el templo de las musas. Este era mucho más que un depósito de libros. Era una academia, un centro de investigación, una comunidad de sabios que vivían dedicados al estudio. El Mausolleum incluía salas de lectura, laboratorios, un observatorio astronómico, jardines botánicos, un zoológico, salas de disección para estudios anatómicos y espacios para reuniones y debates. Los eruditos residentes recibían estipendios del Estado, estaban exentos de impuestos y gozaban de alojamiento gratuito. Era, en muchos sentidos, la primera universidad del mundo. La estructura administrativa de la biblioteca era sofisticada. En su cúspide estaba el bibliotecario principal, un cargo de enorme prestigio que solo se confiaba a los más distinguidos eruditos de la época. Entre los nombres que ocuparon este puesto destacan figuras como Zenódoto de Efeso, el primer bibliotecario conocido, quien desarrolló los primeros sistemas de catalogación. También Calímaco de Cirene, poeta y erudito, quien compiló los Pinaques, un catálogo monumental de 120 volúmenes que organizaba todo el conocimiento contenido en la biblioteca por autor, género y tema. Este catálogo era en sí mismo una obra maestra de organización intelectual, el ancestro de todos los sistemas bibliotecarios modernos. Los métodos de adquisición de manuscritos eran tan variados como agresivos. Los Ptolomeos no escatimaban recursos ni escrúpulos cuando se trataba de enriquecer su colección. Una de las historias más célebres, narrada por el médico Galeno siglos después, cuenta que Ptolomeo III solicitó en préstamo a Atenas los manuscritos oficiales de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, ofreciendo una garantía enorme en plata. Una vez en su poder, mandó hacer copias exquisitas de los textos y devolvió las copias a Atenas, quedándose con los originales. La multa fue pagada sin remordimiento. Para los Ptolomeos, ningún precio era demasiado alto por el conocimiento. Existía también una política oficial que ordenaba confiscar todos los libros encontrados en los barcos que atracaban en el puerto de Alejandría. Los manuscritos eran llevados a la biblioteca, donde se copiaban meticulosamente. Los dueños originales recibían las copias, mientras que los originales quedaban en la colección real. Esta práctica, aunque éticamente cuestionable según estándares modernos, revela la obsesión sistemática de los Ptolomeos por acumular conocimiento. La biblioteca también funcionaba como un gran taller de traducción. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta. Según la tradición, Ptolomeo II reunió a 72 eruditos judíos que trabajaron de forma independiente y, milagrosamente, produjeron traducciones idénticas. Aunque esta historia probablemente es apócrifa, el proyecto en sí fue real y monumental. La Septuaginta permitió que el judaísmo se hiciera accesible al mundo helenístico y tuvo una influencia inmensa en el desarrollo del cristianismo primitivo. Las estimaciones sobre el número de volúmenes que llegó a albergar la biblioteca varían enormemente. Las fuentes antiguas hablan de cifras que van desde 40.000 hasta 700.000 rollos de papiro. Debemos ser cautelosos con estas cifras. En la antigüedad, los números a menudo se exageraban por razones retóricas. Además, los antiguos no contaban libros como nosotros. Un rollo de papiro podía contener una sola obra corta o parte de una obra más larga.
Una estimación conservadora y probablemente más realista sugiere que la biblioteca podría haber contenido entre 100.000 y 200.000 rollos en su apogeo, representando quizás 40.000 o 50.000 obras individuales. Incluso con estas cifras más modestas, seguía siendo incomparablemente la mayor colección de textos del mundo antiguo. Pero la verdadera grandeza de la biblioteca no radicaba en el número de volúmenes, sino en quien los leía y qué hacían con ese conocimiento. El Mausellón atrajo a las mentes más brillantes de su época. Eratóstenes de Cirene, quien fue bibliotecario principal, calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa usando solo geometría básica y la observación del ángulo del Sol en dos ciudades diferentes. Su error fue inferior al 1% respecto a las mediciones modernas. Este logro demuestra no solo genio individual, sino el tipo de trabajo que la biblioteca hacía posible: acceso a conocimiento acumulado, tiempo para pensar, instrumentos para medir, colegas con quienes debatir. Euclides, el padre de la geometría, enseñó en Alejandría y probablemente escribió sus elementos allí. Esta obra, una síntesis magistral de todo el conocimiento matemático griego, se convirtió en el texto de geometría estándar durante más de 2000 años. Era, después de la Biblia, el libro más publicado e impreso en el mundo occidental hasta el siglo XIX. Herófilo de Calcedonia, uno de los primeros anatomistas, realizó disecciones públicas de cuerpos humanos en Alejandría, algo impensable en la mayoría de las ciudades griegas donde tales prácticas estaban prohibidas por motivos religiosos. Descubrió el sistema nervioso, distinguió entre arterias y venas, y describió la función del cerebro. Su trabajo sentó las bases de la medicina científica. Aristarco de Samos propuso, 1800 años antes de Copérnico, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Su teoría heliocéntrica no fue ampliamente aceptada en su tiempo, pero el hecho de que pudiera plantearla y debatirla libremente habla del ambiente intelectual de Alejandría. Arquímedes, aunque no residía permanentemente en Alejandría, mantenía correspondencia regular con los matemáticos del Mausellón. Muchas de sus obras se conservaron porque copias llegaron a la biblioteca. Sus descubrimientos en matemáticas, física e ingeniería fueron tan avanzados que algunos no fueron comprendidos plenamente hasta siglos después. La biblioteca también fue un centro crucial para la preservación y crítica textual. Los eruditos alejandrinos desarrollaron métodos sofisticados para comparar diferentes versiones de textos antiguos, identificar interpolaciones y establecer versiones autorizadas de obras clásicas. Sin este trabajo filológico meticuloso, muchos textos griegos clásicos habrían llegado a nosotros en formas mucho más corruptas o quizás no habrían llegado en absoluto. El ambiente intelectual del Mausellón era, según todos los testimonios, extraordinariamente cosmopolita. Sabios de todas las regiones del mundo helenístico convivían, intercambiaban ideas y colaboraban. Había tensiones, por supuesto. Los debates podían ser feroces, las rivalidades académicas intensas. Pero había también un sentido compartido de participar en algo más grande, de estar construyendo colectivamente un edificio de conocimiento que trascendería sus vidas individuales. Este fue el contexto en el que floreció una revolución intelectual sin precedentes. Durante aproximadamente 3 siglos, desde su fundación hasta su declive gradual, la Biblioteca de Alejandría fue el motor de la innovación científica, filosófica y cultural del mundo mediterráneo. Lo que surgió de aquellas salas repletas de papiros cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos, de la naturaleza, de nosotros mismos. Capítulo 3: Ciencia, Filosofía y Revolución Intelectual. La civilización humana había acumulado conocimiento durante milenios antes de que existiera Alejandría. Los babilonios habían desarrollado matemáticas sofisticadas para la astronomía. Los egipcios habían dominado la medicina práctica y la ingeniería monumental. Los griegos habían creado la filosofía, el teatro y la democracia. Pero este conocimiento existía disperso, fragmentado, encerrado en tradiciones culturales particulares que rara vez se comunicaban entre sí de manera sistemática. La Biblioteca de Alejandría fue el primer lugar donde todo este saber convergió, donde pudo ser comparado, sintetizado y transformado en algo nuevo. En el campo de las matemáticas, los avances fueron extraordinarios. Además de Euclides, cuya geometría ya hemos mencionado, Alejandría produjo a Apolonio de Perga, cuyo tratado sobre las secciones cónicas exploró las propiedades de elipses, parábolas e hipérbolas con tal profundidad que su trabajo permaneció como la referencia definitiva sobre el tema hasta la era moderna. Estas curvas matemáticas, que parecían abstracciones puras en su época, resultaron ser esenciales para entender el movimiento planetario más de 1000 años después. Hiparco de Nicea, trabajando en Alejandría, desarrolló la trigonometría como disciplina matemática y la aplicó a la astronomía.
Creó el primer catálogo estelar exhaustivo, documentando la posición y brillo de más de 800 estrellas. Descubrió la precesión de los equinoccios, un movimiento lento del eje de rotación terrestre que completa un ciclo cada 26.000 años. Este descubrimiento requería no solo observaciones precisas, sino acceso a registros astronómicos de civilizaciones anteriores, exactamente el tipo de recurso que solo Alejandría podía proporcionar. Claudio Ptolomeo, quien trabajó en Alejandría en el siglo II de nuestra era, sintetizó siglos de astronomía griega y babilónica en su obra Almagesto. Aunque su modelo geocéntrico del universo fue eventualmente superado por el sistema heliocéntrico, su trabajo representó el pináculo de la astronomía matemática antigua. Utilizando un sistema complejo de epiciclos y deferentes, pudo predecir los movimientos planetarios con notable precisión. El Almagesto siguió siendo el texto astronómico estándar en Europa y el mundo islámico durante más de 1300 años. La medicina también experimentó una transformación radical. Ya mencionamos a Herófilo y sus estudios anatómicos. Su contemporáneo Erasístrato hizo descubrimientos fundamentales sobre el sistema circulatorio y la función del corazón. Ambos trabajaban en una tradición que combinaba observación empírica con razonamiento teórico, un enfoque que era revolucionario para su época y que estableció los fundamentos del método científico. Pero los logros de Alejandría no se limitaban a las ciencias naturales. La biblioteca fue también un centro crucial para la filosofía, la literatura y los estudios lingüísticos. Los eruditos alejandrinos produjeron ediciones críticas de Homero que establecieron el texto estándar de la Ilíada y la Odisea. Estudiaron gramática de forma sistemática, desarrollando las categorías que todavía usamos para analizar el lenguaje. Escribieron comentarios exhaustivos sobre obras clásicas que se convirtieron en modelos de análisis textual. En filosofía, Alejandría fue un crisol donde convergían múltiples tradiciones. El estoicismo, el epicureísmo, el platonismo y el aristotelismo coexistían y se influenciaban mutuamente. Más tarde, en los primeros siglos de nuestra era, Alejandría sería el lugar donde surgió el neoplatonismo, una síntesis filosófica que intentaba reconciliar a Platón con ideas místicas y religiosas orientales. Esta corriente tendría una influencia profunda en el pensamiento cristiano e islámico medieval. Uno de los aspectos más fascinantes de la actividad intelectual alejandrina era la interacción entre diferentes tradiciones culturales. Los eruditos griegos estudiaban textos egipcios, persas y judíos. Intentaban encontrar puntos de contacto, correspondencias, traducir no solo palabras sino conceptos enteros de un marco cultural a otro. Este proyecto de traducción cultural era audaz y a veces problemático, pero representaba algo profundamente valioso: el reconocimiento de que el conocimiento no pertenecía a ninguna cultura particular, sino a la humanidad en su conjunto. La cartografía fue otra área donde Alejandría sobresalió. Eratóstenes no solo midió la Tierra, sino que creó mapas del mundo conocido con una precisión sin precedentes. Dividió el globo en zonas climáticas, desde el Ecuador hasta los polos. Su trabajo sentó las bases de la geografía como disciplina científica. En ingeniería y tecnología, aunque la evidencia es más fragmentaria, sabemos que los alejandrinos desarrollaron dispositivos notables. Herón de Alejandría, quien vivió en el siglo I de nuestra era, describió numerosas máquinas ingeniosas en sus tratados: autómatas, sistemas de poleas, dispositivos hidráulicos y neumáticos, e incluso un motor de vapor primitivo llamado eolípila. Aunque muchos de estos inventos eran considerados curiosidades o juguetes filosóficos más que herramientas prácticas, demostraban una comprensión sofisticada de principios mecánicos. Quizás lo más revolucionario de Alejandría fue el desarrollo de lo que podríamos llamar una cultura de investigación. Antes de Alejandría, los sabios eran generalmente individuos aislados o pequeños círculos de discípulos alrededor de un maestro. La investigación, si es que ese concepto existía, era una actividad solitaria. En Alejandría, por primera vez, hubo una comunidad institucionalizada de investigadores que trabajaban sobre problemas compartidos, que se criticaban y colaboraban entre sí, que construían sobre el trabajo de sus predecesores y entrenaban a sus sucesores. Esta continuidad intelectual, esta acumulación generacional de conocimiento, era algo nuevo en la historia humana. La biblioteca también funcionaba como un filtro de calidad. No todos los textos sobrevivían, no todos merecían ser copiados y preservados. Los bibliotecarios tomaban decisiones sobre qué valía la pena mantener. Estas decisiones, aunque a veces arbitrarias, ayudaron a consolidar un canon de conocimiento considerado valioso. Este proceso de selección y canonización tendría efectos duraderos en la transmisión cultural posterior. Sin embargo,
debemos resistir la tentación de idealizar demasiado. Alejandría no era un paraíso intelectual sin conflictos. Había jerarquías rígidas, exclusiones basadas en género y estatus social. Las mujeres, con notables excepciones como la filósofa y matemática Hipatia en el siglo IV, estaban en gran medida excluidas. La esclavitud era omnipresente, y muchos de los trabajos manuales necesarios para mantener la biblioteca los realizaban personas sin libertad ni reconocimiento. Las tensiones étnicas entre griegos, judíos y egipcios nativos a veces estallaban en violencia. Además, no todo el conocimiento producido en Alejandría era correcto. Los antiguos cometían errores, se aferraban a teorías equivocadas, dejaban que prejuicios culturales distorsionaran sus observaciones. Pero lo notable no es que fueran perfectos, sino que desarrollaran métodos para cuestionar y revisar sus propias ideas. El espíritu de investigación crítica que floreció en Alejandría, la voluntad de someter las ideas a prueba empírica y debate racional, fue quizás su mayor legado. Durante aproximadamente 3 siglos, desde el siglo III antes de nuestra era hasta el siglo I de nuestra era, Alejandría representó el pináculo de la civilización intelectual antigua. Pero las instituciones humanas, por gloriosas que sean, son frágiles. Los imperios caen, las prioridades políticas cambian, los recursos se agotan. Y cuando Roma comenzó a dominar el Mediterráneo, el destino de Alejandría y su biblioteca comenzó a oscurecerse. Capítulo 4: El incendio y la destrucción. La pregunta que ha obsesionado a historiadores durante siglos es simple pero desconcertante: ¿qué le sucedió a la gran biblioteca de Alejandría? La respuesta popular, arraigada en la imaginación colectiva, es dramática y satisfactoriamente clara. Ardió en un gran incendio, destruida en un solo evento catastrófico que borró siglos de conocimiento acumulado en cuestión de horas. Pero la realidad histórica es mucho más compleja, mucho más ambigua y, en cierto sentido, más trágica. No hubo un único momento de destrucción. La biblioteca no desapareció en una conflagración espectacular que pudiéramos señalar con precisión en la línea temporal. En cambio, su declive fue gradual, resultado de múltiples factores que se acumularon a lo largo de siglos. Fue una muerte lenta, por negligencia, conflicto, cambio de prioridades y transformación cultural. El primer episodio significativo ocurrió en el año 48 antes de nuestra era, durante la guerra civil romana entre Julio César y Pompeyo. César llegó a Alejandría persiguiendo a Pompeyo y se vio envuelto en las intrigas dinásticas ptolemaicas. Apoyó a Cleopatra contra su hermano Ptolomeo XIII, desencadenando un conflicto armado en la ciudad. Durante los combates, César ordenó incendiar la flota egipcia en el puerto para evitar que fuera usada contra él. El fuego se extendió al distrito portuario. Las fuentes antiguas difieren sobre si la biblioteca principal fue afectada. Algunos autores, como Séneca y Plutarco, mencionan la destrucción de 40.000 libros en este incendio. Otros, como Estrabón, quien visitó Alejandría poco después, describen el Mauseion funcionando normalmente. Es probable que lo que ardió fueron almacenes portuarios que contenían libros destinados a la exportación o depósitos secundarios, no la biblioteca principal. El daño fue real pero no catastrófico. Sin embargo, este episodio marca un punto de inflexión simbólico. Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en provincia romana. Los Ptolomeos, aunque continuaron gobernando nominalmente hasta la muerte de Cleopatra en el año 30 antes de nuestra era, ya no controlaban verdaderamente su destino. Y Roma, aunque apreciaba la cultura griega, tenía prioridades diferentes. La biblioteca perdió el patrocinio entusiasta de los Ptolomeos y se convirtió en una institución más dentro de un vasto imperio. Bajo dominio romano, la biblioteca continuó funcionando durante siglos, pero su edad dorada había terminado. El flujo de recursos disminuyó. La adquisición agresiva de nuevos textos cesó. Los puestos de bibliotecario principal ya no atraían a los eruditos más prestigiosos. El Mauseion se burocratizó, convirtiéndose en parte de la maquinaria administrativa imperial. Además, el panorama intelectual estaba cambiando. Para el siglo II de nuestra era, habían surgido otros centros de aprendizaje en el mundo romano. Pérgamo, Rodas, Antioquía, y eventualmente Roma misma, tenían bibliotecas respetables y comunidades académicas. Alejandría ya no era única. La concentración de recursos y talento que la había hecho excepcional se dispersó. El cristianismo, que se expandió rápidamente por el Imperio Romano, representó otro factor de cambio. Los primeros cristianos tenían una relación ambivalente con la cultura clásica pagana. Algunos padres de la Iglesia, como Clemente y Orígenes de Alejandría,
Eran eruditos profundamente versados en filosofía griega y veían compatibilidad entre fe cristiana y sabiduría antigua. Otros veían la literatura pagana como peligrosa, como una distracción de las verdades reveladas en las Escrituras. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio bajo Constantino en el siglo IV, las prioridades culturales cambiaron dramáticamente. Los recursos que antes fluían hacia instituciones paganas como el Mausolleum fueron redirigidos hacia iglesias y monasterios. Muchos templos paganos fueron cerrados o convertidos. El ambiente intelectual se volvió más dogmático, menos tolerante con especulación filosófica que cuestionara doctrinas cristianas. El destino de Hipatia, filósofa y matemática alejandrina, ilustra vívidamente esta transformación. En el año 415, Hipatia fue asesinada brutalmente por una turba cristiana, aparentemente instigada por el obispo Cirilo de Alejandría. Las razones exactas de su muerte son disputadas, pero el evento simboliza el choque entre la tradición intelectual clásica y el nuevo orden cristiano. Después de su muerte, muchos eruditos abandonaron Alejandría, reconociendo que la ciudad ya no era un refugio seguro para la filosofía pagana. No hay registro claro de cuándo dejó de existir exactamente la biblioteca. No hay un documento que diga, en este año, la última estantería fue vaciada, el último papiro desapareció. Lo más probable es que la colección se dispersara gradualmente. Algunos textos fueron copiados y enviados a otras bibliotecas. Otros se perdieron por deterioro natural del papiro, que era un material frágil. Otros fueron deliberadamente destruidos por considerarse heréticos o inmorales. Y muchos simplemente fueron olvidados, dejados de copiar, hasta que el último ejemplar se desintegró. Existe una tradición posterior, registrada por historiadores árabes medievales, que atribuye la destrucción final de la biblioteca al califa Omar tras la conquista musulmana de Alejandría en el año 641. Según esta historia, cuando los conquistadores preguntaron qué hacer con los libros, Omar respondió, si estos libros están de acuerdo con el Corán, son innecesarios, si están en desacuerdo, son peligrosos. En cualquier caso, deben ser destruidos. Los manuscritos fueron supuestamente usados como combustible para calentar los baños públicos de la ciudad, ardiendo durante 6 meses. Esta historia es casi con certeza apócrifa. No aparece en fuentes contemporáneas y solo fue registrada siglos después. Además, para el siglo VII, la gran biblioteca ya había dejado de existir hacía mucho tiempo. Los historiadores modernos la consideran una leyenda, posiblemente inventada durante las cruzadas para demonizar al Islam. De hecho, los musulmanes preservaron y tradujeron numerosos textos griegos antiguos, siendo ellos quienes transmitieron gran parte del conocimiento clásico a la Europa medieval posterior. La verdad más probable es que no hubo una destrucción única y dramática, sino un proceso de declive que abarcó varios siglos. La biblioteca murió no con un ban, sino con un suspiro. Y esta muerte gradual, en cierto sentido, es más perturbadora que cualquier catástrofe súbita. Significa que en cada generación, hubo personas que pudieron haber preservado esos textos, que pudieron haber valorado ese conocimiento, pero que por diversas razones, indiferencia, cambio de prioridades, conflicto religioso, crisis económica, decidieron no hacerlo. Las consecuencias fueron inmensas. Cuando hablamos de la pérdida de la biblioteca, no estamos hablando solo de edificios o incluso de libros. Estamos hablando de conocimiento que nunca fue recuperado, de preguntas que la humanidad tuvo que volver a plantear siglos después, de avances científicos que tuvieron que ser redescubiertos con gran esfuerzo. Capítulo 5. El legado perdido. ¿Qué se perdió exactamente cuando desapareció la biblioteca de Alejandría? Esta pregunta es imposible de responder con precisión, porque lo que se perdió es, por definición, desconocido. No podemos hacer un inventario de textos que ya no existen. Pero podemos hacer conjeturas educadas basadas en referencias en textos supervivientes, en catálogos antiguos fragmentarios, en lo que sabemos sobre las culturas del mundo antiguo. Los griegos clásicos produjeron una cantidad asombrosa de literatura. Conocemos los nombres de cientos de poetas, dramaturgos, historiadores y filósofos antiguos. Pero de la vasta mayoría, no sobrevive ni una sola línea completa de su trabajo. De los más de 100 dramaturgos que escribieron tragedias en Atenas durante el siglo V antes de nuestra era, solo conservamos obras completas de 3, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y de ellos, solo sobrevive una fracción de su producción total. Esquilo escribió alrededor de 90 obras, de las cuales conservamos 7. Sófocles escribió más de 120, conservamos 7. Eurípides escribió 92, conservamos 19. La situación es similar con los filósofos presocráticos,
aquellos pensadores brillantes que sentaron las bases de la filosofía occidental. De Heráclito, cuyas ideas sobre el cambio y el flujo influyeron profundamente en el pensamiento posterior, solo conservamos fragmentos, citas en otros autores. De Demócrito, quien propuso la teoría atómica 2000 años antes de que pudiera ser verificada científicamente, conservamos apenas unas pocas páginas dispersas. Escribió más de 70 obras sobre física, matemáticas, música, ética, cosmología. Todo perdido. En historia, la pérdida es igualmente devastadora. Conocemos los nombres de docenas de historiadores antiguos cuyas obras ya no existen. Beroso, sacerdote babilonio que escribió una historia de Babilonia en griego. Manetón, sacerdote egipcio que cronologó las dinastías faraónicas. Sus obras serían invaluables para comprender esas civilizaciones antiguas, pero sobreviven solo en citas fragmentarias y resúmenes. En ciencia, las pérdidas son quizás las más lamentables. Aristarco de Samos propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar, pero su tratado completo se perdió. Solo conocemos su teoría por referencias en otros autores. Si ese texto hubiera sobrevivido, si hubiera sido accesible a los astrónomos medievales, quizás el descubrimiento de Copérnico habría llegado siglos antes. Sabemos que Eratóstenes escribió obras extensas sobre geografía, cronología y crítica literaria. De todo eso, solo sobreviven fragmentos. Hiparco de Nicea, cuyas contribuciones a la astronomía y las matemáticas fueron monumentales, escribió numerosos tratados. Solo conservamos uno, y ese de forma fragmentaria. El resto lo conocemos solo porque Ptolomeo, quien trabajó siglos después, citó y desarrolló su trabajo en el Almagesto. La biblioteca contenía también textos de civilizaciones no griegas, traducciones de obras persas, textos religiosos de diversas culturas, obras científicas babilónicas. Mucho de ese conocimiento era único, no preservado en ningún otro lugar. Cuando desapareció de Alejandría, desapareció para siempre. Uno no puede evitar especular sobre qué podría haberse preservado. Había tratados de ingeniería que describían tecnologías que tuvieron que ser reinventadas 1000 años después. ¿Textos médicos con observaciones clínicas que se perdieron? ¿Obras filosóficas que planteaban preguntas y respuestas que tuvimos que redescubrir trabajosamente? Es imposible saberlo, y esa incertidumbre es parte de lo que hace la pérdida tan dolorosa. Sin embargo, sería un error pensar que todo se perdió. Muchos textos sobrevivieron, copiados en otras bibliotecas del mundo antiguo. Constantinopla, que se convirtió en la capital del Imperio Romano Oriental, preservó una tradición de aprendizaje griego. Cuando los árabes conquistaron las regiones orientales del antiguo Imperio Romano en los siglos VII y VIII, encontraron bibliotecas que contenían textos griegos antiguos. El mundo islámico desempeñó un papel crucial en preservar y transmitir el conocimiento clásico. Durante los siglos VIII y IX, hubo un movimiento de traducción masivo en Bagdad, donde eruditos musulmanes, cristianos y judíos trabajaron juntos traduciendo textos griegos al árabe. Platón, Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Galeno, todos fueron traducidos y estudiados. No solo preservaron estos textos, sino que los desarrollaron, añadiendo sus propios comentarios y avances. Cuando la Europa medieval, sumida en siglos de declive después de la caída del Imperio Romano Occidental, comenzó a recuperarse intelectualmente en los siglos XII y XIII, redescubrió la filosofía y ciencia griegas principalmente a través de traducciones árabes. Estos textos, viajando de Grecia a Alejandría, luego a Bagdad, luego a España islámica, finalmente regresaron a la Europa cristiana, encendiendo el renacimiento del siglo XII y preparando el camino para el renacimiento posterior. Así que el conocimiento alejandrino no desapareció completamente. Siguió caminos tortuosos, fue traducido múltiples veces, perdió algunos detalles en cada transmisión, pero sobrevivió en formas transformadas. La tradición intelectual que floreció en Alejandría, esa combinación de curiosidad empírica, rigor lógico y ambición sintética, continuó influyendo en la civilización humana siglos después de que la biblioteca física dejara de existir. Pero las pérdidas fueron reales y significativas. Cada texto perdido representa una conversación interrumpida con el pasado, una puerta cerrada a comprensiones que podrían haber enriquecido nuestro presente. Y la pérdida no fue meramente de información individual, sino de la ecología intelectual completa que hacía posible esa información. La biblioteca no era solo una colección de libros, sino una comunidad de investigación, una institución que facilitaba tipos particulares de trabajo intelectual. Cuando pensamos en la Biblioteca de Alejandría hoy, a menudo la vemos como un símbolo. Representa la fragilidad del conocimiento humano,
la facilidad con que siglos de trabajo acumulado pueden desaparecer. Representa también una visión particular del conocimiento como bien común, como algo que trasciende fronteras culturales y pertenece a toda la humanidad. En 2002, Egipto inauguró la Biblioteca Alexandrina, una biblioteca moderna construida cerca del sitio donde se cree que estuvo la antigua. El nuevo edificio es impresionante, alberga millones de volúmenes, tiene tecnología de punta. Es un gesto noble hacia el pasado, un intento de recuperar algo de la gloria perdida. Pero no puede realmente reemplazar lo que se perdió, porque lo que se perdió no era meramente información sino un momento particular en la historia humana, un conjunto único de circunstancias que permitió a personas brillantes dedicar sus vidas a la búsqueda del conocimiento. La biblioteca original existió en una ventana histórica estrecha, cuando las circunstancias políticas, económicas y culturales convergieron para hacer posible algo extraordinario. Los Ptolomeos tenían los recursos y la voluntad de invertirlos en conocimiento. El mundo helenístico era lo suficientemente cosmopolita para que diferentes tradiciones culturales pudieran interactuar. La tecnología de la escritura estaba lo suficientemente desarrollada para preservar textos, pero no tanto como para que la información estuviera tan abundante que perdiera valor. Ese momento pasó y no volverá en la misma forma. En las calles de Alejandría moderna, bulliciosas de tráfico y vida contemporánea, no queda rastro visible de aquella institución extraordinaria que una vez albergó el conocimiento del mundo antiguo. No hay columnas derribadas que señalen su ubicación exacta, no hay placas conmemorativas donde los arqueólogos puedan afirmar con certeza, aquí estuvo la gran biblioteca. El sitio preciso se perdió hace siglos, tragado por las transformaciones sucesivas de una ciudad que ha sido reconstruida innumerables veces sobre sus propias ruinas. Y quizás hay algo profundamente apropiado en esta ausencia, algo que captura la esencia misma de lo que la biblioteca representa para nosotros hoy. La Biblioteca de Alejandría se ha convertido en algo más grande que su realidad histórica. Ha trascendido los límites de la historia para convertirse en mito, en símbolo, en una metáfora poderosa que la humanidad invoca una y otra vez cuando reflexiona sobre el conocimiento, su preservación y su pérdida. Cuando hablamos de ella, no estamos simplemente recordando un edificio lleno de papiros en la costa egipcia hace 2000 años. Estamos hablando de algo más fundamental, nuestra relación con el conocimiento mismo, nuestra ansiedad por su fragilidad, nuestro anhelo por la continuidad intelectual a través del tiempo. Esta transformación de historia en símbolo no es accidental ni trivial. Cada época ha reinventado la Biblioteca de Alejandría según sus propias preocupaciones. Para los eruditos del Renacimiento, que redescubrían textos clásicos que habían estado perdidos durante siglos, Alejandría representaba un paraíso perdido de sabiduría antigua, un recordatorio doloroso de cuánto conocimiento se había perdido durante los siglos oscuros medievales. Para los pensadores de la Ilustración, obsesionados con catalogar y sistematizar todo el conocimiento humano, Alejandría era un modelo aspiracional, un precursor de sus propias ambiciones enciclopédicas. En nuestra era digital, cuando enfrentamos una sobreabundancia de información sin precedentes, cuando nos preocupamos por la permanencia de los datos digitales y la posibilidad de que vastas cantidades de conocimiento contemporáneo puedan desaparecer con un colapso tecnológico, Alejandría adquiere nuevas resonancias. Ya no tememos principalmente la escasez de información, sino su volatilidad, su fugacidad, la facilidad con que los registros digitales pueden corromperse, las plataformas pueden desaparecer, los formatos pueden volverse obsoletos. La pregunta ya no es cómo reunir todo el conocimiento en un solo lugar, sino cómo preservarlo cuando está disperso en servidores por todo el mundo, cuando existen formatos que pueden volverse inaccesibles en décadas. Pero más allá de estas proyecciones simbólicas, la realidad histórica de Alejandría nos enseña lecciones concretas y urgentes. La primera y quizás más importante es que el conocimiento no se preserva a sí mismo. Requiere infraestructura material, bibliotecas, archivos, museos, servidores, instituciones académicas. Requiere personas dedicadas, bibliotecarios, archivistas, curadores, maestros, investigadores. Requiere recursos económicos, financiamiento constante, salarios para profesionales, presupuestos para mantenimiento y adquisiciones. Y requiere algo más intangible pero igualmente crucial, una cultura que valore el conocimiento por sí mismo, no solo por su utilidad inmediata. Los Ptolomeos entendieron esto instintivamente. Invirtieron sumas extraordinarias de riqueza y prestigio político en la biblioteca no porque esperaran un retorno económico directo, sino porque reconocían que el conocimiento confería legitimidad, poder blando y una forma de inmortalidad institucional. Querían que Alejandría fuera recordada no solo como una ciudad rica o poderosa, sino como un centro de civilización. Y en esto tuvieron éxito completo.
Alejandría ha sido recordada durante más de 2000 años, no por sus palacios o su flota, sino por su biblioteca. La segunda lección es sobre la naturaleza acumulativa del conocimiento. Lo que hizo especial a Alejandría no fue simplemente que reuniera muchos libros, sino que creó condiciones para que el conocimiento se sintetizara, se criticara, se expandiera. Los eruditos alejandrinos no solo leían textos antiguos, los comparaban entre sí, identificaban contradicciones, desarrollaban nuevas teorías. Euclides no inventó la geometría, la sistematizó, tomando fragmentos de conocimiento disperso y construyendo un edificio lógico coherente. Eratóstenes no fue el primero en preguntarse sobre el tamaño de la Tierra, pero fue quien tuvo acceso a suficiente conocimiento acumulado para responder la pregunta con precisión. Este proceso de acumulación y síntesis es lo que distingue el progreso intelectual del mero cambio. Sin instituciones que preserven el conocimiento a través del tiempo, cada generación debe redescubrir lo que la anterior sabía. Con tales instituciones, cada generación puede construir sobre los cimientos establecidos por sus predecesores. La ciencia moderna, con toda su impresionante capacidad para expandir nuestro conocimiento del universo, es posible precisamente porque somos herederos de una tradición continua que se remonta, en parte, hasta Alejandría. La tercera lección, más sombría pero no menos importante, es sobre la facilidad con que el conocimiento puede perderse. No requiere una catástrofe única y dramática. Puede desaparecer gradualmente, por negligencia benigna, por cambio de prioridades, por falta de recursos, por transformaciones culturales que hacen que ciertos tipos de conocimiento parezcan irrelevantes o incluso peligrosos. Cada texto que no se copia es un texto que eventualmente se desintegrará. Cada tradición de aprendizaje que no se transmite a la siguiente generación es una tradición que morirá. Cada institución que no recibe mantenimiento es una institución que colapsará. La destrucción gradual de la Biblioteca de Alejandría debería perseguirnos precisamente porque no fue excepcional. No fue el resultado de la maldad única de algún villano histórico particular. Fue el resultado de procesos mundanos, conflictos políticos, crisis económicas, cambios religiosos, prioridades en competencia. Fue el resultado de 1000 decisiones pequeñas, en cada una de las cuales parecía razonable en su momento desviar recursos de la biblioteca hacia necesidades más urgentes, permitir que algunos textos quedaran sin copiar, cerrar algunas salas, reducir el personal. Ninguna de estas decisiones individuales fue catastrófica, pero su efecto acumulativo fue devastador. Y esto sigue sucediendo hoy. Alrededor del mundo, instituciones de conocimiento enfrentan recortes presupuestarios, bibliotecas cierran, archivos carecen de fondos para digitalizar sus colecciones antes de que se deterioren, universidades reducen programas en humanidades, idiomas antiguos dejan de enseñarse. Cada una de estas pérdidas parece pequeña, justificable por las circunstancias económicas del momento. Pero estamos repitiendo, en cámara lenta, el error de Alejandría. La cuarta lección es sobre el cosmopolitismo del conocimiento. Lo que hizo grande a Alejandría no fue que preservara la cultura griega, sino que reunió el conocimiento de múltiples civilizaciones. Los mejores eruditos alejandrinos no eran chauvinistas culturales. Estudiaban textos egipcios, persas, judíos, babilonios. Buscaban verdad donde pudieran encontrarla, sin importar su origen cultural. Esta apertura, esta voluntad de aprender de tradiciones extranjeras, fue crucial para su éxito. En contraste, cuando las culturas se vuelven insulares, cuando se convencen de que solo ellas poseen sabiduría verdadera y que las tradiciones extranjeras no tienen nada que enseñar, el progreso intelectual se estanca. Vemos esto en diversos momentos de la historia, civilizaciones que alguna vez fueron dinámicas volviéndose dogmáticas y cerradas, perdiendo su vitalidad intelectual precisamente cuando dejaron de dialogar con el mundo exterior. Nuestra época globalizada ofrece oportunidades sin precedentes para el intercambio intelectual transcultural, pero también enfrenta tentaciones de fragmentación. Las burbujas de información en las redes sociales, las divisiones ideológicas que hacen difícil el diálogo genuino, los nacionalismos resurgentes que desconfían de influencias extranjeras, todo esto representa amenazas al tipo de cosmopolitismo intelectual que hizo grande a Alejandría. La quinta lección es quizás la más incómoda, que la preservación del conocimiento requiere tomar decisiones sobre qué preservar. Los recursos son finitos. No todo puede ser guardado. Los bibliotecarios alejandrinos tomaban decisiones constantes sobre qué textos merecían ser copiados, qué autores merecían estar representados en la colección. Estas decisiones formaron un canon, determinando qué textos antiguos llegarían a generaciones futuras y cuáles desaparecerían. Estas decisiones de curaduría eran inevitables, pero también problemáticas.
reflejaban los prejuicios y limitaciones de quienes las tomaban. Es probable que textos de tradiciones no griegas fueran subrepresentados. Es casi seguro que las voces de mujeres, de esclavos, de grupos marginales, fueron sistemáticamente excluidas. El canon que llegó a nosotros desde la antigüedad está sesgado de formas que apenas estamos comenzando a reconocer. Y enfrentamos dilemas similares hoy. Los archivos digitales son vastos pero no infinitos. Alguien debe decidir qué sitios web preservar, qué datos almacenar, qué contenido merece recursos de conservación. Los algoritmos de búsqueda determinan qué información es fácilmente accesible y qué queda en la oscuridad digital. Las decisiones editoriales determinan qué libros se publican, qué investigación se financia. No podemos escapar de la necesidad de curaduría, pero debemos ser conscientes de cómo estos procesos de selección dan forma a lo que el futuro podrá conocer sobre nuestro presente. La sexta lección es sobre la relación entre conocimiento y poder. La Biblioteca de Alejandría no fue un proyecto neutral o apolítico. Fue un instrumento de poder ptolomaico, una forma de proyectar influencia cultural y establecer legitimidad dinástica. Los ptolomeos querían que Alejandría fuera vista como la heredera legítima tanto de la tradición faraónica egipcia como de la civilización griega. La biblioteca servía a estos objetivos políticos. Pero lo notable es que, a pesar de estos orígenes políticos, la biblioteca desarrolló una vida intelectual que trascendió su propósito instrumental original. Los eruditos que trabajaban allí no eran simplemente propagandistas ptolomaicos. Perseguían sus propias preguntas, desarrollaban sus propias teorías, a veces en direcciones que no servían obviamente a los intereses del Estado. Había suficiente autonomía intelectual para que el trabajo genuinamente creativo fuera posible. Esta tensión entre el control político del conocimiento y la autonomía intelectual permanece con nosotros. Las universidades dependen de financiamiento gubernamental y privado, pero reclaman independencia académica. Las plataformas tecnológicas proporcionan infraestructura para el intercambio de información, pero también ejercen control editorial sobre qué contenido es permitido. Los gobiernos invierten en investigación científica, pero a veces buscan suprimir hallazgos políticamente inconvenientes. Navegar estas tensiones requiere vigilancia constante y defensa de la autonomía intelectual. La séptima lección, y quizás la más fundamental, es sobre el tiempo. El conocimiento existe en el tiempo de maneras que son simultáneamente obvias y difíciles de aprender completamente. Cada idea, cada descubrimiento, cada texto es producto de un momento histórico particular. Refleja las preocupaciones, los métodos, los supuestos de su época. Pero el conocimiento también aspira a trascender su momento de origen, a decir algo verdadero o valioso para el futuro. Y así llegamos al final de este viaje extraordinario a través del tiempo, a las calles polvorientas de una ciudad que brilló como ninguna otra en el mundo antiguo, a los pasillos imaginados de una biblioteca que nunca volveremos a ver pero que nunca dejará de inspirarnos, a las mentes de eruditos cuyas preguntas resonan todavía en nuestro presente. Hemos caminado junto a Ptolomeo Soter mientras soñaba con construir algo más grande que un reino, más duradero que un imperio. Hemos visto cómo ese sueño se materializó en piedra y papiro, convirtiéndose en el mayor repositorio de conocimiento que el mundo antiguo había conocido. Hemos imaginado las conversaciones que debieron ocurrir en aquellas salas, los debates entre filósofos griegos y sabios egipcios, las noches en que Eratóstenes calculaba la circunferencia de la Tierra usando solo geometría y observación, los momentos de descubrimiento cuando un texto de una civilización lejana revelaba una nueva forma de entender el cosmos. Hemos contemplado también la pérdida. No la pérdida súbita y dramática de las leyendas, sino algo más inquietante, la desaparición gradual, generación tras generación, decisión tras decisión, de un tesoro que parecía indestructible. Hemos visto cómo las prioridades cambiantes, los conflictos políticos, las transformaciones culturales, pueden erosionar incluso las instituciones más grandiosas. Pero más allá de los hechos históricos, más allá de las fechas y los nombres, espero que este documental te haya dejado con algo más profundo, una sensación renovada de la preciosidad del conocimiento, una comprensión más clara de su fragilidad, y quizás, una determinación de ser parte de su preservación. Porque, verás, la historia de la Biblioteca de Alejandría no terminó hace 2000 años. Continúa hoy, en cada biblioteca pública que lucha por mantenerse abierta con presupuestos insuficientes, en cada archivo que trabaja contrarreloj para digitalizar documentos que se deterioran, en cada maestro que transmite conocimiento a una nueva generación con pasión y dedicación, en cada investigador que añade un pequeño fragmento a nuestro entendimiento colectivo del universo. Continúa en ti, en el momento en que decides leer un libro en lugar de descartarlo, cuando visitas una biblioteca en lugar de ignorarla,
cuando defiendes el valor de la educación en una conversación, cuando transmites algo valioso que aprendiste a alguien más joven. Estos actos pueden parecer pequeños, insignificantes comparados con la grandeza de Alejandría, pero son exactamente el tipo de actos que, acumulados a través de millones de personas y muchas generaciones, mantienen vivo el conocimiento humano. Vivimos en una época paradójica. Tenemos más acceso a información que cualquier generación anterior en la historia humana. Todo el conocimiento contenido en la Biblioteca de Alejandría, incluso en sus estimaciones más generosas, representa una fracción diminuta de lo que está disponible ahora mismo en Internet. Podemos, con unos cuantos clics, acceder a millones de libros, papers científicos, artículos, videos educativos. La democratización del conocimiento que esto representa habría sido inimaginable para los eruditos alejandrinos. Y sin embargo, paradójicamente, el conocimiento también es más frágil de ciertas formas. Los papiros alejandrinos eran físicos, tangibles. Si sobrevivían, podían ser leídos siglos después. Pero nuestros datos digitales dependen de tecnologías que cambian rápidamente, de formatos que se vuelven obsoletos, de plataformas que pueden desaparecer. Las páginas web que parecen permanentes pueden desvanecerse de la noche a la mañana. Los servicios en la nube pueden cerrar. Los discos duros fallan. Tenemos más información que nunca, pero también una nueva forma de fragilidad. Esto significa que las lecciones de Alejandría son más relevantes, no menos, en nuestra era digital. La preservación requiere esfuerzo consciente, instituciones dedicadas, inversión continua. No podemos simplemente asumir que porque algo existe en Internet, estará ahí para siempre. Alguien tiene que mantener los servidores, actualizar los formatos, migrar los datos, pagar las cuentas. El conocimiento, en cualquier época, requiere cuidadores. Y hay otra lección que espero que este documental haya transmitido, la importancia de la profundidad sobre la superficialidad. Alejandría no era solo una colección de datos, era un lugar donde las personas se sumergían profundamente en temas, donde pasaban años estudiando un solo autor, donde el conocimiento no era consumido rápidamente sino masticado, digerido, debatido, transformado. En nuestra época de atención fragmentada, donde constantemente saltamos de una cosa a otra, donde consumimos información en fragmentos de segundos, donde las redes sociales entrenan nuestros cerebros para la gratificación instantánea, quizás necesitamos recuperar algo de esa profundidad alejandrina. Necesitamos crear espacios, mentales y físicos, donde sea posible la concentración sostenida, donde las ideas complejas puedan ser exploradas con la paciencia que merecen. Porque aquí está la verdad, las preguntas más importantes, las ideas más transformadoras, los descubrimientos más significativos, raramente vienen de la navegación superficial. Vienen de la inmersión profunda, del tipo de pensamiento concentrado y sostenido que caracterizaba el trabajo alejandrino. Eratóstenes no midió la Tierra en 10 minutos entre revisar notificaciones. Euclides no escribió los elementos mientras hacía multitarea. Estos logros requirieron tiempo, concentración, la voluntad de evitar un problema durante semanas o meses o años. Y esto es algo que cada uno de nosotros puede cultivar. No necesitas ser un genio matemático o un erudito de lenguas antiguas. Solo necesitas elegir algo que te interese genuinamente y darle tu atención completa, no la versión fragmentada de atención que caracteriza nuestra navegación cotidiana, sino una atención profunda, paciente, curiosa. Lee un libro completo en lugar de solo resúmenes. Sigue un argumento complejo hasta su conclusión. Permite que las ideas difíciles sean difíciles, sin exigir que se simplifiquen instantáneamente. Si este documental te ha interesado, si has llegado hasta este punto de un video de casi 1 hora sobre historia antigua, ya has demostrado que tienes capacidad para ese tipo de atención. En un mundo que constantemente te empuja hacia lo más rápido, lo más simple, lo más llamativo, elegir explorar algo con profundidad es un acto de resistencia silenciosa. Es una forma pequeña pero significativa de honrar el legado de Alejandría. También espero que este viaje te haya dado una apreciación renovada por las instituciones que preservan conocimiento en tu propia comunidad. Las bibliotecas públicas, a menudo desfinanciadas y subestimadas, son herederas directas de Alejandría. Ofrecen acceso gratuito al conocimiento, espacios para el estudio y la reflexión, programas que nutren la curiosidad en niños y adultos. Las visitas, las usa, apóyalas cuando puedas. Son más preciosas de lo que a veces reconocemos. Los museos, los archivos, las universidades, todas estas instituciones desempeñan roles similares, preservan el pasado, facilitan el aprendizaje del presente, preparan el futuro. Operan a menudo con recursos limitados,
enfrentando presiones constantes para justificar su valor en términos económicos inmediatos. Pero su valor verdadero es más profundo y a más largo plazo. Son parte de cómo una civilización se recuerda a sí misma, cómo se entiende a sí misma, cómo se imagina su futuro. Gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los episodios más fascinantes y melancólicos de nuestra historia compartida. Producir documentales como este requiere meses de investigación, días de escritura, incontables horas de trabajo. Lo hago porque creo que estas historias importan, que el pasado tiene lecciones para el presente, que entender de dónde venimos nos ayuda a decidir hacia dónde vamos. Si este video te ha hecho reflexionar, si ha despertado tu curiosidad sobre el pasado o te ha hecho pensar diferente sobre el conocimiento y su fragilidad, te invito a que lo compartas con alguien que creas que podría disfrutarlo. Las historias como esta merecen ser contadas y recordadas. Cada vez que se comparten, cada vez que inspiran a alguien nuevo, estamos haciendo exactamente lo que los eruditos alejandrinos hacían, transmitiendo conocimiento, manteniendo vivas las conversaciones importantes, construyendo puentes entre mentes y a través del tiempo. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a este canal. Tu suscripción no es solo un número en una estadística. Es una señal de que este tipo de contenido, profundo, reflexivo, cuidadosamente investigado, tiene audiencia. Es un voto de confianza que hace posible seguir produciendo documentales de esta naturaleza. Y en comentarios, me encantaría saber qué te ha parecido. ¿Qué aspecto de la historia de Alejandría te pareció más fascinante? ¿Qué preguntas te quedan? ¿Qué otros temas históricos te gustaría que exploráramos? Nos vemos en el próximo documental, donde continuaremos explorando los grandes momentos, las grandes preguntas, las grandes historias de nuestra historia humana compartida. Mientras tanto, cuida de los libros que tienes cerca. Valora las bibliotecas de tu ciudad. Tómate tiempo para pensamientos profundos en un mundo que constantemente te empuja hacia la superficialidad. Lee algo que desafíe tu mente. Aprende algo que no sabías. Comparte algo que aprendiste. Y recuerda, cada uno de nosotros, a nuestra manera, con nuestras elecciones cotidianas sobre qué valoramos y cómo usamos nuestro tiempo, somos guardianes del conocimiento. No necesitamos una biblioteca grandiosa para participar en el proyecto intelectual humano. Solo necesitamos curiosidad, paciencia y la voluntad de cuidar las ideas como el tesoro precioso que son. La Biblioteca de Alejandría ya no existe en piedra y papiro. Pero su espíritu, esa combinación de curiosidad insaciable, rigor intelectual y apertura cosmopolita, puede vivir en cada uno de nosotros. Puede vivir en cómo elegimos aprender, en cómo compartimos lo que sabemos, en cómo valoramos y defendemos las instituciones que preservan conocimiento, en cómo transmitimos la antorcha de la sabiduría a la siguiente generación. Que la curiosidad te acompañe siempre. Que encuentres tiempo para el pensamiento profundo en medio del ruido. Que valores el conocimiento no solo por su utilidad inmediata, sino por su belleza inherente, por su capacidad de conectarnos con otros humanos a través del espacio y el tiempo, por su poder de transformar cómo entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Hasta la próxima aventura en el tiempo. Gracias por estar aquí, por tu atención, por tu curiosidad. El simple hecho de que hayas dedicado esta hora a explorar la historia de una biblioteca antigua dice algo hermoso sobre ti y sobre la persistencia del espíritu alejandrino en nuestro mundo moderno. Cuídate, sigue aprendiendo, y recuerda, somos todos herederos de Alejandría, custodios temporales de un tesoro infinito llamado conocimiento humano. Nos vemos pronto.